¿Están listos para que miremos juntos la palabra? Ok, es lo que vamos a hacer y confiamos que el Señor nos va a enseñar. ¿Por qué no oramos primero y de allí vamos a entrar en el tema? Señor, gracias por el tiempo que podemos estar reunidos aquí. La intención en nuestro corazón es aprender de ti y tener una actitud de adoración frente a tu palabra. Queremos que tú seas exaltado, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea reverenciada, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas por ella, Señor. Danos la fe y el entendimiento, Padre, para recibir lo que quieres tú que miremos hoy. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Estaba pensando, preparando este mensaje acerca de lo que vamos a mirar es la palabra. La palabra contiene información. Pero estaba pensando en, obviamente no es cualquier información, es incomparable, eso no hay la menor duda, pero pensaba en general, ¿qué tipo de información está disponible hoy en día? Y encontraba que hay más de 300,000 libros que se publican cada año en Estados Unidos solamente, más de 300,000 libros. Hay más de 350 millones de páginas de internet, 150,000 páginas nuevas se crean cada año, páginas de internet. Se escriben millones de artículos, se suben 35 horas de video cada hora a YouTube de información. Fotos, es impresionante el número de fotos que se sube a la internet, artículos, blogs. La información es sobreabundante y está al alcance de nuestras manos. La cargamos en la mano constantemente con el acceso a la internet. Esto ha cambiado completamente la manera de pensar de muchas personas. Pero pensaba en esto, tanta información, tantos recursos que hay. El efecto que esto ha traído sobre la humanidad es lo mismo. La gente no ha cambiado, no han podido resolver el problema del pecado, los miles de problemas que tienen. Y mucha de esa información en realidad va en contra de la verdad de Dios. Es decir, trabaja en contra de las personas que tienen acceso a eso. Y muchos acceden allí sin tener ningún discernimiento. Se exalta la humanidad creando un problema serio. Porque todo esto que se escucha son voces. Y tienen algo en común todas estas voces. Y lo que tienen en común es que en ellas no hay vida. No hay vida, no lleva a una persona a la vida eterna. Seguro que podemos encontrar recursos útiles para el diario vivir, como arreglar la estufa cuando se daña, cómo entender a la esposa si no la puede entender. No, eso no lo va a encontrar allí. Seguro que hay cosas útiles y encontramos allí para nuestra vida diaria, pero no encontramos nada para la salvación del alma, a menos que sea información relacionada con la Biblia. No encontramos cómo obtener la paz para con Dios. No encontramos cómo tener la esperanza verdadera. Es un man de información sin fondo y tiene un punto común de llegada. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Al final no queda nada. El hombre sin el conocimiento de Dios es como, y voy a hacer un ejemplo común que nosotros conocemos en los ranchos, es como una gallina sin cabeza que anda corriendo sin dirección, pero llega a un solo lado, a la muerte. Pero Dios no ha dejado a la humanidad así, con un mensaje que lo vaya a perder o en la oscuridad. Él ha dado a conocer por medio de su revelación general en la naturaleza y su revelación especial en la palabra escrita, las sagradas escrituras. Dios nos ha dejado allí un mensaje compuesto de 66 libros que se recopiló en un periodo de 1500 años por 40 diferentes autores, pero todos bajo la inspiración del Espíritu Santo, la guianza del mismo autor. 66 diferentes porciones que al ponerlas juntas forman un mensaje unificado y perfecto. Cada pieza complementa a la otra, es como un rompecabezas y una no es sin la otra. Ha sido traducida a más de 500 idiomas, llevada a cada continente. Es el libro más leído, el más distribuido, el más deseado y el más odiado. Cientos de mártires han derramado su sangre para poderla traducir, reproducir y distribuir, y millones han muerto por predicarla. En cientos de ocasiones han tratado de destruirla, pero la palabra permanece, aumenta y crece en su alcance.
Es el mensaje de Dios para la humanidad. Trata con el matrimonio, los hijos, el trabajo, agricultura, gobierno, astronomía, geografía, historia. Cada área de la vida del hombre es cubierta en la Biblia. Es como pensar en la presentación de un diamante, cuando pienso en esta comparación que hago de la información general de la Biblia. Si usted tiene un diamante y un circonio es como una imitación, pues los tiene juntos en un trasfondo que es claro y la luz no se refleja bien, no puede saber mucho la diferencia, pero si pone los dos en un terciopelo negro y pone la luz enfrente, va a notar inmediatamente cuál es la diferencia. Usted va a saber cuál es el diamante, no necesita ser un experto. El brillo va a llamar su atención y usted lo va a apreciar en su belleza única. Y va a tomar ese diamante y va a decir, mío. Es mío si es suyo, obviamente. No estábamos hablando de tomar lo que no es suyo. Pero si usted toma el diamante, no lo va a sostener como si sostuviera el circonio. Lo va a cuidar, lo va a llevar a su casa, lo va a poner en el lugar más seguro que tiene en su casa. Y cuando tiene visitantes, lo va a mostrar con mucho orgullo. Va a hablar de él, va a ser algo precioso. Y lo va a poner para que refleje la luz que viene a él, para que se aprecie. Pero la diferencia que tenemos con la palabra es que la palabra no necesita ser iluminada. La palabra misma es la luz, ella misma irradia la luz y ella misma es la que da vida. Es una gran diferencia. La palabra es autosuficiente, no depende de que sea llevada de un lugar a otro. Dios la dio ya completa, es poderosa en sí misma para dar vida eterna, pero también puede juzgar y destruir. No necesita ser defendida, ella es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, que puede penetrar hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada queda oculto de ella. Así es la palabra del Señor. Y quiero que miremos en el Salmo 19 el testimonio que Dios da de su misma palabra. Ahí vamos a encontrar 6 títulos, 6 características y el efecto que da en el corazón del hombre. Es mi oración que al concluir este mensaje usted sea estimulado a crecer en su confianza en la Biblia. Que sepa con certeza que es la única y suficiente fuente por medio de la cual puede crecer en conocimiento verdadero, en todo discernimiento. Y que esta confianza en la palabra le lleve a que usted escoja lo mejor para que pueda vivir una vida plena, para que haga buenas elecciones, una vida abundante, como es la intención del Señor, para honrarlo a Él. Entonces, Salmo 19, el autor es David, inspirado por el Espíritu Santo. Tiene 2 divisiones principales. Del 1 al 6 habla de la revelación general de Dios en la naturaleza, del 7 al 14 está hablando de la revelación especial del Señor y la respuesta del hombre al final. Nos vamos a enfocar más que todo en el verso 7 en adelante, pero quiero leer la primera porción para ver la revelación general de Dios. Y dice así, voy a leer de la Biblia de las Américas. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a dejar hasta allí para mirar la revelación general de Dios. ¿Sí? David empieza a decir al principio, los cielos proclaman la gloria de Dios. Quiero mostrar algo aquí, cuando él dice Dios aquí, y después en el verso 7 dice la ley es del Señor, la ley del Señor, usa 2 palabras diferentes para referirse al Señor. La primera palabra cuando dice Dios es refiriéndose al ser sobrenatural que creó y que gobierna todo el universo, está refiriéndose a Él como el creador, y lo pone junto allí en su revelación general.
Dice que Dios ha manifestado su gloria en la creación. Y el salmista de toda la creación, si se fijan, la creación puede ser, podemos hablar de un insecto, algo pequeño o algo grande. Él se enfoca en lo que todos podemos ver, en el cielo, en el firmamento. Y dice que un día transmite el mensaje a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. Es decir, todos lo podemos ver, toda la humanidad. Y es una revelación donde no hay palabras habladas o escritas, mas sin embargo el salmista dice que se escucha su voz, que se conoce, que salió su voz hasta los confines de toda la tierra. Lo que está hablando es que es imposible no notar la creación del Señor. Es imposible no notarla. Todos somos expuestos a verla. El hombre dedica su vida en lo que llamamos ciencia a estudiar esta parte de la revelación del Señor, la revelación general. Estudia la creación, estudia el ciclo del agua, estudia una cosa, otra, y se dedica a eso toda su vida. Y de esto que el hombre se dedica a estudiar, David toma el enfoque en una parte de la creación que es el sol, y empieza a hablar del sol. Entonces, cuando empieza a hablar del sol, habla de la ruta que lleva el sol. En Génesis lo llama como la lumbrera mayor. Y dice en el verso 4, en ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Allí en el cielo vive el sol. Sale con la devoción de un recién casado, cuando dice que sale como uno de la alcoba cuando está recién casado, pero también describe su recorrido como un atleta determinado a correr su carrera, a llegar a otro lado. De un extremo de los cielos es su salida, verso 6, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y aquí yo no creo que se está refiriendo solamente a lo que se puede ver del sol cuando decimos salió el sol y se metió el sol. Porque dice que va de un extremo de los cielos hasta el otro. Y me puse a investigar qué pasa con el sol, qué información tenemos ahora del recorrido del sol. Anda a 514,000 millas por hora. Esa es la velocidad a la que se está moviendo el sol en este instante, en el espacio. Y obviamente el sistema solar está siendo arrastrado por el sol a esa velocidad. Si pusiéramos un objeto a dar la vuelta a la Tierra, a esa velocidad, lo daría en 2 minutos y 54 segundos. Es rápido, es rápido. Tiene sentido cuando uno de los salmos dice, ¿quién es el hombre? Para que te fijes en él. Es maravillosa la creación del Señor. ¿Y saben cuánto tiempo le toma al sol para ir de un lado al otro? Los científicos consideran que toma 250 millones de años para que el sol dé una sola vuelta de su órbita en la Vía Láctea. Estamos en el sistema solar está en la Vía Láctea. Así de grande es la creación del Señor. Y dice que nada se oculta de su calor. El sol manifiesta la gloria de Dios. La temperatura del sol en su núcleo es de 27 millones de grados Fahrenheit y 15 millones de grados centígrados. La superficie no está tan caliente, son 10,000 grados nada más, 10,000 grados Fahrenheit. Ese no está tan pesado, 5,500 grados centígrados. ¿Por qué menciono esto? Porque la revelación general de Dios le permite al hombre que la estudie, que la conozca. Han durado 40 años para hacer estos estudios. Mandaron una sonda al espacio que ha durado creo que 20 años para estudiar las ondas que salen del sol y por eso determinar qué es lo que está dentro del sol. Y todos esos estudios los han puesto y es fascinante. ¿Cuál es la conclusión que nos lleva a esto? Adorar a Dios, porque la creación en ella Dios manifiesta su gloria. Los que conocemos a Dios. Pero generalmente el hombre mira la manifestación de la revelación general de Dios y no lo hace. Científicos que se dedican toda la vida a estudiar la revelación general de Dios en la naturaleza y van avanzando en la escalera del conocimiento, de lo que descubren, y van avanzando, dedican toda su vida. Y cuando llegan arriba, a la cima, a lo máximo, se encuentran con el teólogo que les dice, es Dios. Esa es la respuesta, es Dios. Es Dios el que lo hizo. Es Dios el que está manifestando su gloria allí. Romanos 1:20 dice que porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa ante la revelación general de Dios, pero
no alcanza para su salvación. Lo puede condenar más bien al final por no reconocer quién es el Creador. Y vamos a movernos ahora a la revelación especial del Señor. A la revelación especial del Señor. En el verso 7 hasta el 14 vamos al verso 7, la revelación de Dios en su palabra escrita. Verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Aquí ya cambia completamente. Está hablando de un efecto en el corazón del hombre. Y cuando dice la ley, está hablando de instrucción. Se refiere al pacto de Dios con Israel que dio por medio de la ley. Obviamente es David el que está escribiendo esto. Es la voluntad de Dios revelada, el decreto de Dios allí escrito. La instrucción divina que le muestra al hombre lo que necesita saber para vivir su vida en plenitud. Allí se encuentra. Una ilustración de cómo funciona la ley. La ley nos protege a todos. Cuando usted venía para acá, asumo que tomó el Freeway 99. ¿Alguien se vino por otro que no fuera el 99? No, ¿cierto? Es el único que hay aquí. Pero cuando venía en el Freeway, usted tenía que seguir las leyes que indican cómo andar en un freeway. Usted anduvo a 65 millas por hora, ¿cierto? ¿Ok? Se mantuvo en el carril que necesitaba mantenerse. Hay unas indicaciones, hay señales que le dicen qué hacer, por dónde andar, cómo andar. La ley, usted obedeció esa ley para llegar bien aquí. Entonces indican cómo vivir. Para cruzar la calle necesitas leyes que le protegen para llegar al otro lado con vida. A menos que esté en la Ciudad de México, no sé cómo funciona allá. Yo sé que en Colombia el que más rápido corre es el que puede llegar al otro lado. Pero la ley da orden y dirección. Dios ha dado su ley, la ley del Señor. Y es perfecta. Dice que es perfecta la ley. Es decir, perfecta, lo que se está refiriendo, el término que usa allí David tiene que ver con ser completa, intachable, insuperable. En ella no queda absolutamente nada que cubrir, nada ha quedado por fuera. Es como decir si miramos una bola, si tuviéramos una bola aquí, la quisiéramos mirar de este tamaño, una pelota de soccer, pongámosle. Y la queremos mirar, pero vamos a ver, el que la está sosteniendo solamente puede ver un lado de esa pelota. Tiene que voltearla para ver el otro lado, pero ya no ve el que había visto. La ley del Señor no es así. La ley del Señor cubre todo, ve todo y expone todo al mismo tiempo. Es completa, esa es la perfección que está hablando el texto aquí. Y en contraste con las leyes del hombre, que cada vez son más complejas. Y si usted se fija, las leyes del hombre no paran. Siempre hay otra ley. Siempre hay un amendment, siempre hay un cambio, siempre tienen que mejorar algo o cambiar algo, porque no es perfecta. Pero la ley de Dios no necesita añadírsele nada, es perfecta, está completa. Y esto quiere decir algo muy importante en la aplicación para nosotros. Si la ley del Señor es perfecta o es completa, quiere decir que es suficiente. Es suficiente. Mire lo que dice Romanos 12:2. Cuando Pablo habla acerca de la ley del Señor y cómo vivir nuestras vidas. Y no os atéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. O si es Reina Valera, buena, agradable y perfecta. Pero dice que la ley del Señor es perfecta, y lo que puede cambiar el corazón del hombre o restaurar su alma es la ley, dice el Salmo 19, que restaura el alma, es decir, el ser interior del hombre. No existe nada, y puedo usar absolutos aquí con plena libertad porque es lo que la palabra indica, no existe nada que pueda reparar o restaurar el alma de un ser humano. Por eso los sistemas del hombre son obsoletos para solucionar el problema principal del hombre, la restauración de su alma. La ley del Señor, siendo perfecta, es poderosa entonces para transformar el alma. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, es decir, la restauración del alma. Miren, un testimonio rápido del poder de la palabra. Mi papá era un hombre gnóstico. Mi hermano mayor era un delincuente y un drogadicto y yo era un ateo. Y la palabra nos transformó. 2 pastores y un evangelista de allí.
El mundo no puede hacer nada. Usted tiene un testimonio así. Ojalá tome el tiempo para hablar con alguien y testifique del poder de la palabra en su vida. Cómo transformó su alma la palabra del Señor. Y es una transformación que es completa, garantizada totalmente por el Señor. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra, la ley del Señor que es perfecta, no crea una moralidad aparente, una bondad humanística. Más bien da vida, restaura el alma. Por eso el que restaura el alma viene a ser una nueva persona cuando está restaurado. Es una transformación permanente, notable, es otra persona. Así que no podemos hacer espacio en nuestros corazones para perder confianza en la palabra de Dios. No podemos hacer eso. La palabra es perfecta, es poderosa para transformar el alma. Debemos declararlo, decirlo, creerlo, vivir de acuerdo a esto. Es completa y es suficiente. Voy a poner una ilustración pequeña de lo que es no confiar a veces en la palabra. Un amigo, su amigo pierde a su hijo. Dice, ¿cómo le hago? La palabra te va a dar el consuelo, la dirección para que le ayudes. Pero dice, ¿la Biblia? ¿No hay algo más? Tiene que haber algo más. Tiene que haber un libro que yo le pueda dar a él. Tiene que haber un video tal vez que le pueda mostrar. Tiene que haber alguien que le pueda venir y ayudar. La palabra de Dios es perfecta. Puede transformar el alma. Puede darle el consuelo, el ánimo que él necesita. Puede darle la dirección que él necesita. Y restaurar su alma, el ser interior. Porque no existe nada humano que pueda hacer ese trabajo. Es la palabra de Dios. Movámonos a la siguiente característica. Estamos en el verso 7. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor está hablando aquí de que Dios testifica de sí mismo. Dios testifica de su propia palabra. Por eso leer la palabra de Dios o sus testimonios es lo mismo que escuchar de Dios. Mire, si usted quiere escuchar la voz audible de Dios, simplemente lea la Biblia en voz alta. Y está escuchando la voz de Dios. Allí está la voz de Dios. Allí está Él hablándole, porque estas son las palabras de Él. Y la palabra, si usted se fija, los calificativos que tiene son los mismos calificativos cuando nos referimos a Dios. Es decir, la palabra está al mismo nivel de Dios. Alguien que habla mal de la palabra está hablando mal de Dios. Alguien que se resiste a la palabra se resiste a Dios. Es igual. Por eso tenemos una gran responsabilidad al ir a ella, a mirarla así como Dios la presenta. Él testifica de su palabra. Y dice que es seguro el testimonio del Señor. Los millones de libros y publicaciones, artículos, videos, testimonios, pueden todos ponerse en duda y todos son imperfectos. Pero no la palabra del Señor. El testimonio del Señor es seguro. Quiere decir que es perfecto, completo, seguro, 100%. Es 100%. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Dice, yo estuve allí, yo vi la transformación del Señor, lo vimos. Pero tenemos la palabra profética más segura, la palabra escrita, la revelación especial de Dios. Esa es a la que hacéis bien en prestar atención, en la palabra del Señor. Y dice, el efecto en el corazón del hombre hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Sencillo, el término que está usando David allí, está hablando de una persona que es fácil de engañar. Es una persona de mente abierta. No es sencillo opuesto a complicado, no. Está hablando de una persona de mente abierta. En mente abierta, la gente piensa hoy en día, hay que tener la mente abierta. Yo le digo, ¿de veras? ¿Por qué no la cierras? Porque entra por un lado y sale por otro lado, ¿no? ¿No se acuerda? Yo me acuerdo, mi mamá nos decía, te digo, pero te entra por un lado y te sale por otro lado. Esa es una mente abierta, es una mente sencilla, pero el testimonio del Señor puede hacer sabio al sencillo. Lo que indica esto es que le puede dar capacidad de sabiduría para poder retener la información que necesita, para que tenga convicción. De lo contrario, el sencillo es como el camaleón. El camaleón toma el color de acuerdo a donde se encuentra.
Así es una persona sencilla en este sentido, es una persona simple, es una persona que no tiene convicciones, que no se para bien, que no toma decisiones basadas en un discernimiento apropiado de acuerdo a información que tiene que es verdadera, que obviamente viene de la palabra del Señor. El testimonio del Señor es el que puede hacer eso porque es seguro. Le puede hacer sabio, le puede hacer intachable, le puede hacer una persona firme. Pablo dice en Efesios 4, versos 13 al 14. Hasta que todos lleguemos, está hablándose de ser preparado por los líderes en la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, ese es un simple o un sencillo, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Hay que tener convicción. Hay que tener convicción. Usted puede confiar 100% en el testimonio del Señor porque es seguro. Le puede hacer sabio para desechar lo que no es honroso. Le puede hacer sabio para no correr con los que andan en los placeres del mundo. Le puede hacer sabio para no exponer su mente a las mentiras del humanismo que el mundo trae en abundancia. El testimonio del Señor es seguro. Y de seguro le hace sabio y habilidoso para discernir correctamente. Y entonces usted puede terminar escogiendo lo mejor para que sus obras glorifiquen al Señor. La tercera característica en el verso 8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Preceptos son principios o doctrina. Una ocasión, alguien me invitaba a una conferencia y decía, por favor, no vayas a predicar doctrina, no traigas doctrina. Igual, estaba pensando yo, ¿será posible enseñar la palabra del Señor, sus preceptos, sin enseñar doctrina? Pero es que la doctrina divide. Claro, debe de dividir. Debe de dividir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, la oscuridad de la luz. Debe de dividir para que se pueda ver entonces la verdad. Necesitamos las enseñanzas del Señor, la doctrina, los preceptos del Señor. Dice Mateo que la gente se admiraba de la doctrina del Señor porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Doctrina, enseñanza es lo mismo, es lo que la Biblia enseña. No estamos hablando de doctrina de hombre, estamos hablando de la palabra del Señor. Y los preceptos del Señor son rectos. Los preceptos indican el camino por donde hay que andar. Se escucha decir, y esto es muy común, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eso es mentiras. Ya hay un camino. Si usted trata de hacer su propio camino, se va a perder. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. La palabra nos muestra el camino. Jesucristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces los preceptos del Señor allí nos llevan a la verdad para vivir en el camino correcto. Y dice que estos preceptos alegran el corazón. Alegran el corazón. Nehemías 8, verso 8 dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. El verso 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. La palabra alegra el corazón. Ellos al principio estaban tristes cuando Esdras les estaba hablando de la palabra, pero le dijeron, no estén tristes, este es día de santidad, este es día para el Señor, alégrense porque estamos recibiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor alegra el corazón. Salmo 1 dice, bienaventurado o alegre o contento o bendecido el hombre que no anduvo en consejo de malos, pero después se mueve a decir que se deleita en la palabra del Señor y en su palabra medita de día y de noche y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo no va a estar el corazón alegre si todo lo que hace prospera? Pero no se refiere a hacer todo lo que Él quiere. Se refiere a hacer conforme Dios le indica en su palabra, porque si su palabra es el deleite de su corazón, lo que va a hacer es lo que indica la palabra y Dios va a prosperar todo lo que hace. Dios quiere hacer eso. Entonces, es importante que usted deje que la palabra del Señor capture sus pensamientos, que llene su corazón,
Que usted disfrute el incomparable gozo que produce estar en la palabra. Estábamos hablando un poquito ayer con Josías. Decía, es que cuando estás estudiando, te captura. Tu mente es capturada por la palabra, te llena. Entras en una lucha con el texto, a estudiarlo, a conocerlo, a entenderlo, pero sales contento de allí. Te da vida, te anima, te alegra el corazón. Pero tiene que ser diligente en ir a ella. Es un problema cuando se le pregunta a alguien de la iglesia, ¿cómo estás en tu lectura de la Biblia? Es que he estado muy ocupado, he tenido mucho trabajo. Digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes permitir que eso pase a una persona? Le decíamos en una consejería, ¿cómo está tu tiempo en la palabra? Y dice, pues es que las ocupaciones de la vida no me permiten ir a ella. Le digo, pues que la vida está movida o llevada o dirigida por la palabra de Dios. No puedes delegar tu vida, decir mi vida es separada, y la palabra de Dios es como por eso no uso mucho el término devocional. No es nada pecaminoso usarlo, es normal, es bueno. Pero a veces el término devocional indica como, ya hice mis 5 minutos de la mañana, allá se quedó la palabra. No. La palabra te la llevas en el corazón. Debes meditar en ella constantemente, pensar en ella, hablar de acuerdo a lo que ella dice. 4. La cuarta característica en el verso 8, la segunda parte dice, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Mandamiento está hablando de autoridad, la autoridad con que Dios habla. Dios no nos presenta una opinión en su palabra. No tenemos derecho a dar nuestra opinión acerca del texto. No podemos leer el texto y pensar, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Tenemos esa autoridad. Dios tiene la autoridad y cuando Él habla, nos habla con esa autoridad. Entonces nosotros entramos bajo la palabra para obedecer lo que la palabra dice, para hacer como Él indica. Sus mandamientos son para obedecerlos. Bueno, también se pueden desobedecer, pero habla de maldición para el que desobedece los mandamientos del Señor. Y dice que el mandamiento es puro. Puro quiere decir sin ninguna influencia externa, sin mezcla, claro en su totalidad. El mandamiento puede y debe ser obedecido en su totalidad porque es puro. No es confuso, solo demanda tener fe, confiar porque es lo que Dios ordena. Una persona preguntaba, pastor, ¿conocer la voluntad de Dios es difícil? Y digo, no, conocer la voluntad es fácil. Bueno, fácil no en el sentido de que sea insignificante, fácil en el sentido de que es accesible. Es decir, Dios ha manifestado su revelación especial para que la conozcamos, para que sepamos. Él quiere que sepamos. Dios no escondió su palabra. Dios no dio la palabra con claves raras por allí para descubrir cosas secretas. No. La palabra está abierta para entrar al corazón, para hablar a las personas, para dirigirnos cómo vivir. Es pura, no está mezclada con nada. Mire, le quiero mostrar una ilustración de lo que es la pureza y la impureza. La palabra de Dios siendo pura no necesita nada más. No hay nada que se pueda poner al lado de la palabra y decir, le puedo añadir esto, la puedo complementar. No existe nada. Usted tiene un vaso de agua, o digamos yo tengo aquí esta botella de agua. Yo sé que, pienso que es agua pura, me dijeron que era agua pura. Pero se ve como agua pura. Tengo la botella con agua. Y alguien viene y le pone una gota, nada más una gota de agua de toilet. Y se la pone allá adentro. Ya no es pura. ¿Usted se lo tomaría? ¿Usted se lo tomaría? Yo no me lo tomaría. Yo solamente me tomaría el agua pura. Porque sé que si me tomo la que no es impura, estoy arriesgando una enfermedad, bacterias. La palabra del Señor es pura. Mire, sostenga su Biblia. Hágalo físicamente ahorita, ¿por qué no? Sostenga su Biblia. Allí están impresas las palabras de Dios. No queremos exaltar el papel o el material que tenemos aquí, sino su contenido. Porque cuando estamos pensando en la palabra de Dios, nos habla de que es pura, tenemos nada, no se puede comparar con nada, es incomparable, la necesitamos. Así que usted puede obedecer el mandamiento del Señor con absoluta seguridad porque es puro. Y dice que la ley del Señor que es pura alumbra los ojos.
Estaba viendo un programa hace un tiempo, los firefighters, los bomberos, cuando entran en un edificio que está lleno de humo, usan unas máscaras especiales. Esas máscaras tienen electrónicos, son carísimas, pero les permite ver en medio del humo dónde están las personas o cómo no caer en algo que pueda acabar con sus vidas. Eso es lo que la palabra del Señor hace. Abre los ojos, los ilumina. En medio de tanta confusión, tanta información, el humanismo y todo lo que el hombre pone, el hombre puede ver con claridad, puede discernir en medio de situaciones bien difíciles, porque la palabra, cuando hay conflictos, cuando hay dificultades, le muestra con claridad qué es lo que necesita hacer. Así que obedecer los mandamientos es seguro y solo lleva en una sola dirección, y esa dirección es la vida eterna en Cristo Jesús. Salmo 119, versos 98 al 100 dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Una vista clara, una visión clara. Es como cuando uno ya tiene edad, bueno, no todo el mundo de edad, pero en mi caso, si me quito los lentes, yo sé que ustedes están allí, pero no los puedo ver claramente. Pero si me pongo los lentes, con mi esposa hago eso, porque ella no quiere usar sus lentes, y me pongo los lentes, eres tú, Verónica, ya te puedo ver, jugando con ella para animarla a que los use. La palabra de Dios le permite ver con claridad. ¿Tiene problemas en su matrimonio? Vaya a la palabra, obedezca lo que dice allí, los mandamientos son puros. ¿Tiene problemas con sus hijos? Vaya a la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lo que usted necesite, va a encontrar la respuesta en la palabra, necesita obedecerla. Quinto, el verso 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. El temor del Señor, o la reverencia, lo que enfatiza el temor del Señor es una respuesta en adoración a Él. La Biblia nos instruye, es el manual de cómo adorar al Señor. El libro de los Salmos era el himnario de Israel. Ellos usaban los salmos como los salmos de ascenso, donde iban cantando lo que la palabra decía, preparándose cuando ellos iban ascendiendo a Sion o a Jerusalén para ir al templo y adorar al Señor. Les guiaba en cómo adorar al Señor, nos guía ahora. Y el temor del Señor es limpio, purificado, preparado ceremonialmente y éticamente. Así es la palabra del Señor. Prepara al hombre para presentarse delante de Dios, lo habilita, le instruye en cómo adorar al Señor. No sé si se fijaron los cantos que cantamos, están bien seleccionados. ¿Qué indica que los cantos que cantamos nos están llevando a adorar a Dios? Cuando son guiados por la palabra. Esa es nuestra guía. El temor del Señor nos guía allí. La palabra del Señor es limpia porque no contiene ningún error. Es el testimonio que Dios mismo da de Él mismo, de sus palabras. Mira, antes de comerse un plato de comida, usted se pregunta, ¿está limpio ese plato? Y si está limpio, entonces se come esa comida con confianza. Así es la palabra del Señor. Y dice que permanece para siempre. Lo opuesto de lo que no permanece para siempre es todo lo que vemos. Digamos, usted compra un ramo de flores, se lo lleva a su esposa, la conquista, tiene una cena romántica con ella, y su esposa dice, ¡ay, qué bonitas flores! ¡Ay, los colores y la forma, precioso! Pero a los 3 días, ¿qué pasa con ese ramo de flores? Empieza a cambiar, ¿cierto? Ya no tiene la misma consistencia, el color empieza a cambiar, se va debilitando y pronto hay que tirarlas. Las modas así son, cambian. Los pensamientos pueden venir e ir, pueden cambiar. El razonamiento humano no se mantiene para siempre. Los cambios culturales, la cultura va dando vueltas como un círculo, se repite, pero está cambiando. Pero no el temor del Señor. El temor del Señor es permanente. La palabra no puede verse como pasada de moda. Es trascendente, es decir, que va por arriba de todo lo demás, sobrepasa todo lo demás y no depende absolutamente de nada, es ella misma. Toca todo y a todos. Y en todas las épocas, no tiene que sufrir cambios, no necesita adaptaciones, es permanente. A la iglesia le han dicho
que tiene que añadir otras cosas para ministrar al pueblo de Dios. No, la iglesia necesita la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, orar conforme a la palabra de Dios, cantar los cantos conforme a la palabra de Dios, pensar conforme a la palabra de Dios, aconsejar conforme a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única que es permanente. ¿Por qué buscar otras cosas? No tiene sentido, pero pasa. 1 Pedro 1:4, hablando acerca del no cambio, dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, algo permanente. Está hablando de la obra del Señor, lo que le espera al creyente. El Señor mismo dice acerca de su propia palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35 dice eso. No depende de una encuesta, no depende de las opiniones, no depende de hacer cambio, no depende de descubrimientos. Es suficiente porque es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, que permanece para siempre. Es todo lo que el hombre necesita. Dios quiera que usted al salir de aquí salga con un concepto claro, si no lo ha tenido. Y si lo ha tenido, con un concepto más afirmado de la suficiencia de las Escrituras. La necesidad es suya. Usted es el que necesita ir a las Escrituras. Usted es el que necesita ser disciplinado para escudriñar las Escrituras, para conocer las Escrituras, para resolver sus situaciones de acuerdo a lo que dice aquí. Y mucho más que eso, para saber que le instruye en cómo vivir una vida santa que honra y glorifica al Señor y se puede manifestar en todos alrededor. Sexto, verso 9, la segunda parte: los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Los juicios del Señor es la definición de recto o incorrecto, bueno o malo en asuntos de tipo legal. Es decir, Dios juzga con su palabra todo, es el estándar. Y dice que son verdaderos, es decir, que son completamente confiables. No se pueden cuestionar, no se pueden poner en duda. Lastimosamente, hay muchos que ponen en duda la palabra del Señor. Trataba de evangelizar a una persona hace un tiempo atrás y le decía: mira la palabra, puedes confiar en ella. Eso lo escribieron unos 5 o 6 guys por allá que saberse qué pusieron allí. Y le digo: no, mira, la evidencia de la palabra te muestra esto. Y le dije: ¿sabes qué? Tú eres un enemigo de Dios, porque tú rechazas la palabra de Dios. Dios no te bendice, ni te escucha, ni te da esperanza si tú no te arrepientes y vienes a ella, porque ella te juzga y te muestra como un enemigo de Dios. Hablar contra la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios, es irse contra Dios mismo. Son verdaderos los juicios del Señor. Es lo único que es correcto, lo único que es verdad. Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, la palabra de Dios. Juan 16:13. Lo que dice acerca de la pureza sexual es verdad. Lo que dice acerca de la creación es verdad, acerca del matrimonio es verdad, acerca de los negocios, del gobierno, del perdón, del amor, de la paz, del juicio venidero, acerca de cómo predicar el evangelio es verdad, acerca del arrepentimiento y la reconciliación es verdad, acerca de la venida del Señor Jesucristo cuando viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra es verdad, acerca del gran trono blanco donde todos los muertos van a ser levantados para ser juzgados y lanzados después al lago de fuego, es verdad. De la presencia de Dios con los suyos para enjugar las lágrimas de sus ojos, es verdad. Es verdad. Todos ellos justos, dice el salmista, sin excepción llevan a una vida justa, y todos serán juzgados por ellos. Unos para retribución por no haber obedecido el evangelio, y otros para recibir galardones porque son hallados justos en Cristo Jesús. En ellos, el hombre enteramente preparado para toda buena obra, es enteramente preparado para toda buena obra, para toda justicia. El hombre que está en la palabra del Señor puede andar en integridad y ser justo en todos sus caminos. No necesita de compararse con nada. Nada debe defenderse poniéndolo al lado de las Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, es única.
es separada, es justa en su totalidad, es completa. No se necesita agregarle ni se le puede agregar. El Señor mismo dice al final en el libro de Apocalipsis: no le quites, no le pongas, porque las plagas de este libro caerán sobre aquel que haga eso. Séptimo, son deseables. Verso 10, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Es más deseable que el oro, porque el oro, aunque es un metal precioso, es terrenal. Es un objeto que no puede cambiar nada, solamente una apariencia. En cambio, la palabra es de origen celestial, viene de Dios. El oro puede embellecer, pero la palabra puede tratar con todo asunto de la vida y de la fe de toda persona en su totalidad, para todos los días de su vida. Salomón, cuando le pidió a Dios, le dijo: pídeme lo que me quieras pedir. Le pidió sabiduría, le pidió que el Señor lo guiara conforme a su palabra para guiar al pueblo de Israel. Él hizo la elección correcta. Y David no solamente dice que es más deseable que el oro, sino más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panar. El tesoro mayor es la palabra, y el deleite más exquisito es la palabra. Verso 11 dice: además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Nos protege, nos guía, nos reprende, nos enseña, nos corrige, nos prepara. En el verso 14: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra oración. Que los dichos de mi boca coincidan con lo que Dios dice. Que mi pensamiento esté bajo la autoridad y la guianza de Dios. Que cuando hablo de mi corazón se manifieste que está lleno de la palabra del Señor, lleno del Espíritu. Es estar lleno de la palabra del Señor para ser guiado por el Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu. ¿Quiere vivir una vida significativa? Yo pienso que sí. Yo no creo que haya una persona en sus 5 sentidos que quiera vivir una vida insignificante. No me refiero a tomar fama o reconocimiento, pero a aportar en la vida. ¿Quiere tener una vida de poder donde pueda vencer el pecado, la tentación, superar las pruebas? ¿Quiere tener un buen matrimonio, ser efectivo como padre, como esposo, como trabajador? ¿Quiere ser alguien que dé mucho fruto en el reino de Dios? ¿Quiere ser un creyente que exalta al Señor en la manera como usted vive? Llénese de la palabra. Apréciela por lo que es. Si usted es una de esas personas que tiene excusa en cuanto a conocer la Biblia, arrepiéntase de eso. Arrepiéntase de eso. Yo le digo a mi iglesia: si usted tiene más de 1 año de convertido y no ha leído toda la Biblia, shame on you. Aunque es injusto porque seguramente hay personas que le toman más tiempo, pero por lo menos estar en la ruta de leerla toda, de conocerla toda. No hay excusa para no leerla. No hay razón para pensar que no debemos ir a ella o que no la necesitamos. Nos va a hacer agradable a los ojos de Dios, exaltándolo a Él. Le prepara en santidad, y esa santidad le prepara a usted con gozo y con alegría y con mucha motivación y ánimo para que usted esté preparado para recibir al Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia, o si es el tiempo de irse antes. Mire, cuando una persona está en sus últimas horas para morir y esa persona ha estado llena de la palabra, esa persona está lista. ¿Esa persona de qué habla? ¿De qué habla? Del Señor. Ya estoy listo, estoy preparado. Pero cuando alguien no está preparado, está llena de temor. No sabe qué va a pasar. Lo que le importa es salir de ese hospital y no morirse en ese momento. El que está en la palabra del Señor le da gracias al Señor todos los días porque conoce del amor de Dios por él. Pero el que no está en la palabra le da gracias a Dios en la mañana, le dice: qué bueno que estoy vivo todavía. Hay una gran diferencia. ¿Qué clase de hombre quiere ser usted? El poder transformador se encuentra en la palabra de Dios. En Ezequiel 36, no me voy a meter ahí, solo quiero comentar
Dios le da la promesa a Israel de restaurarlos. Pero lo dice que es por su palabra. No es la obra de un moralista, es la obra de Dios. Son las palabras de Dios. Usted necesita escuchar la voz de Dios y vivir de acuerdo a la voz de Dios. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Señor, creemos que tu palabra es perfecta, que puede transformar el alma. Que tus testimonios, Señor, son seguros, que hacen sabios al que no tiene discernimiento. Que tus preceptos son rectos, que pueden alegrar el corazón. Que tu mandamiento es puro, que alumbra los ojos y permite ver con claridad. Que el temor tuyo es limpio, nos prepara para adorarte, Señor, porque permanece para siempre. Que tus juicios son verdaderos, Señor, todos ellos justos, deseables, más que el oro fino, más dulces que la miel y que el destinar del panal, Señor. Y en tu palabra somos amonestados, somos enseñados, somos corregidos, somos instruidos, Señor. Nos da convicción de pecado para que entonces podamos ser transformados, Señor. Gracias por tu palabra, por el regalo precioso que es mayor e incomparable, inclusive con el oro, más delicioso que la miel, Señor. Oramos, Señor, que respondamos a lo que tu Espíritu Santo hace en nosotros, porque tú das tanto el querer como el hacer, de ir a tu palabra, que sea nuestra pasión, nuestro deseo mayor. Que sea lo primero que hagamos al levantarnos y también durante el día que estemos pensando, meditando, memorizando y usando tu palabra, confesándola, orando de acuerdo a la instrucción que encontramos allí y adorándote, Señor, en espíritu y en verdad, porque ella nos indica cómo adorarte apropiadamente, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra y oramos que ese sea el efecto en nosotros, una pasión por ella, todos los días, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.